Doctores, buenas noches. Miren a ver si las diapos corren. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Está Buenas solo noches. Ahí están pasando, sí, ahí va pasando, sí va pasando. Ya va pasando, perfecto. Pues ya, vamos a comenzar. Miren, doctores, la conferencia que nos ocupa hoy, como finalizando ya esta edición del Diplomado de Dermatología Clínica en Medicina Estética, vamos a tratar temas muy interesantes, como por ejemplo el tema de fotoenvejecimiento, plasma rico en plaquetas, cirugía en dermatología y antibiótico-terapia en las principales en dermatosis más frecuentes. ¿Qué objetivos nos trazamos en la clase de hoy? Bueno, pues aprender a reconocer cuáles son los elementos que forman parte del fotoenvejecimiento cutáneo, sus causas, tratamiento, procederes en dermatología encaminados a frenar el fotoenvejecimiento, así como también la cirugía dermatológica aplicada en este tipo de lesiones, y si en un caso dado este paciente se infecta secundariamente por un proceder, bueno, pues utilizar el antibiótico adecuado ante dicha dermatosis. Entonces, la OMS plantea como proceso de envejecimiento como un proceso fisiológico que comienza desde la concepción y ocasiona cambios en las especies durante todo el ciclo de vida. Y todo este ciclo de vida lleva consigo cambios en la adaptabilidad del organismo, del individuo, porque los ritmos, los órganos van envejeciendo, la piel va envejeciendo, y esto no es igual a un organismo que al otro. Todos los organismos no envejecemos de la misma manera. Entonces, el fotoenvejecimiento como tal es el término utilizado para definir los cambios de la piel causados por la exposición crónica a las radiaciones ultravioletas. Las radiaciones ultravioletas que vamos a tener en cuenta, existen tipos de radiaciones que afectan la piel, como la radiación ultravioleta tipo A, la tipo B y la tipo C. La tipo A llega a la dermis, provoca envejecimiento cutáneo, manchas, flacidez, entre otros elementos que más adelante vamos a puntualizar. Y por supuesto, debemos utilizar el protector solar con un factor de protección solar en un 50 o más. Las radiaciones ultravioleta B, tipo B, afectan la epidermis, provocan quemaduras solares, cáncer de piel, y por tanto hay que evitar la exposición directa a la misma, y el protector solar, como hemos abordado en otros temas, debemos utilizarlo de 2 a 3 veces en el día. Las radiaciones ultravioleta C están bloqueadas por la capa de ozono y felizmente no llega a la piel humana y no requiere protección directa. Entonces, se pueden diferenciar 3 bandas cuanto a su intensidad. Las radiaciones ultravioleta tienen una banda de los 320 a 400 nanómetros, es la más cercana al espectro visible y no es absorbida por el ozono y daña la dermis. La UVB tiene una banda de 280 a 320 y es absorbida casi totalmente por el ozono, pero una parte sí daña la epidermis. Y aquí podemos citar la aparición, debido a esta, del melanoma y otros tipos de cáncer de piel. Las radiaciones ultravioletas de banda C son menores de 280 nanómetros y este tipo de radiación es extremadamente peligroso, pero es absorbido por la capa de ozono ventajosamente. Entonces, en cuanto al envejecimiento cutáneo, existen teorías como cuál es la teoría de los telómeros, del estrés oxidativo, de mutaciones del ADN mitocondrial y el comportamiento hormonal. Ahora, cuando hablamos de los telómeros, ¿a qué nos referimos? Ustedes saben que el cromosoma, podemos decir que tiene forma de X, por ejemplo, y esos extremos de ese cromosoma son los llamados telómeros.
Esos telómeros, con el decursar de los años, la disminución de su longitud está relacionada con el envejecimiento cutáneo y juega un papel fundamental en la integridad de los cromosomas. Y si se afecta, sabemos, la información genética, pues bueno, eso puede dar lugar a elementos que forman parte de ya el término referido anteriormente, envejecimiento cutáneo. Entonces, con el decursar, estos telómetros van disminuyendo de tamaño. Ahora, el estrés oxidativo, que es secundario a la alteración de la homeostasis óxido-reducción intracelular. El desequilibrio entre estos procesos nos lleva al envejecimiento cutáneo, asociado también a otras enfermedades como cardiovasculares, neurológicas, degenerativas y también ciertos tipos de cáncer de piel. Recordar que este proceso oxidativo se liberan, en el proceso como tal, donde ocurre estrés oxidativo, se liberan radicales libres que están determinadas por moléculas que logran buscar otras, como por ejemplo lípidos, proteínas, ADN, pero ya estas moléculas llamadas radicales libres son las que traen consigo el daño provocado por el estrés oxidativo. En cuanto a las mutaciones del ADN mitocondrial, presentada en síndromes como el envejecimiento prematuro. La disminución de lo que es la capacidad de reparación del ADN por esa exposición, por citar, la exposición a radiaciones ultravioletas de manera continua, repetida, no protegida, puede provocar cambios en ese ADN mitocondrial y el no poderse reparar. Y entonces el daño de ADN acumulativo tiene un papel importante en los elementos que forman parte del envejecimiento cutáneo. Ahora, las hormonas. No podemos dejar de mencionarlas porque la producción de hormonas sexuales en las gónadas, en la hipófisis y glándulas suprarrenales disminuyen gradualmente con la edad. Por eso escuchamos cuando mamá dice, nuestras madres, nuestras abuelas, qué seca tengo la piel. Y es porque ya tienen cierta edad donde ya se ha implantado el periodo de la menopausia, donde caen los estrógenos, caen las progesteronas y también provoca entonces sequedad de la piel, aumento de las líneas de expresión. Entonces, en esta diapo les presento el fotoenvejecimiento cutáneo y los elementos que debemos tener en cuenta, tanto externos como internos. Y por supuesto que se produce por la degradación celular o de la matriz intercelular, con una disminución de la vascularización, disminución de la actividad de los anejos cutáneos, hay atrofia grasa, relajación y contracción muscular repetida. Entonces encontramos diversos factores como la genética. No podemos dejar de citar la genética. Hay individuos que tienen 50 años y los miramos en consulta y decimos, ¿cómo puede ser que casi no tenga líneas de expresión sin haberse hecho ningún proceder de la medicina estética? Y es que la genética sí habla en cuanto a calidad de piel, tipo de piel. También tenemos otros factores externos que están incluidos, por ejemplo, en lo que elabora el individuo. Si el individuo es un trabajador agrícola, un marinero, un trabajador que trabaja expuesto a radiaciones solares, por supuesto que su piel no va a tener las mismas características que un individuo que trabaja en oficina, bajo techo, que cuando salga se proteja. También hacemos alusión a la nutrición. Todo lo que nos llevamos a la boca nos favorece o todo lo contrario. Como por ejemplo, el individuo que ingiere azúcares añadidas, está presente esto como posible causa también de un envejecimiento prematuro. Las harinas, el no consumir verduras, vegetales, también la proteína hace falta, pero lo que debemos es evitar en nuestra dieta, más que todo, son las harinas y los azúcares añadidos. El estrés.
vivimos en un constante movimiento, trabajando todo el día, más las labores de casa, los hijos, la familia, y este estrés sí nos cobra factura, tarde o temprano, tanto en enfermedades, en otras comorbilidades, como en la belleza y esa piel linda, lisa, tersa y brillante. Un paciente estresado no la va a tener. Así como tampoco un paciente que no realiza actividad física, porque la actividad física que me va a mejorar ese estrés oxidativo que forma parte etiológicamente de la aparición del fotoenvejecimiento. La nutrición también, el estrés, todo eso va encaminado a aminorar esas teorías antes mencionadas. La contaminación atmosférica, el alcohol y el tabaco, que son hábitos tóxicos tan frecuentes en la población. No es lo mismo un paciente que tome y que fume a un paciente que no tenga estos hábitos tóxicos. Más adelante les demuestro los daños de ese cigarro para con la piel. Entonces aquí les presento los factores endógenos dados por la nutrición, los hábitos alimentarios y las enfermedades crónicas, porque también un paciente que tenga comorbilidades, como por ejemplo diabetes mellitus, la diabetes mellitus tiene una manifestación sistémica cutánea, que es la cerosis cutánea, un tinte amarillento también, y entonces la piel seca se arruga más y es una cadena. Entonces las enfermedades crónicas también hay que incluirlas en este proceso de envejecimiento. Factores exógenos y en primer lugar la radiación ultravioleta, el tabaco y el alcohol y las condiciones climáticas. Acá esta diapo la analizan, no, quizás ahora proyectada, ven un poco la letra pequeña, pero en casa las revisan bien. Aquí hay factores intrínsecos que forman parte del fotoenvejecimiento y aquí, y de manera intrínseca, y aquí se cita el envejecimiento cronológico asociado al avance de la edad, a ese que nos toca por naturaleza, el envejecimiento cronológico. Ahora, el proceso continuo, universal y irreversible. Cada día que pasa de nuestras vidas es cada día que cuenta en toda nuestra vida, en todos nuestros órganos, sistemas de órganos y la piel, que es un órgano, no está exenta. Se relaciona con factores ambientales también modificables y manifestaciones clínicas como adelgazamiento de la piel, arrugas finas, atrofia y cambios en lo que es la pigmentación, es decir, las distromías. Ahora, el envejecimiento intrínseco programado genéticamente, ya dijimos que la genética es un factor que influye en el mismo, causa cambios estructurales. ¿Qué cambios provoca en la epidermis? Bueno, pues hay una ralentización gradual del ritmo de renovación de las células epidérmicas. Si hay una ralentización, es decir, se van acumulando esas células que deben ser desprendidas, se van acumulando y entonces la piel se ve hiperqueratósica, seca, descamativa y también influye de manera negativa en la función de barrera que normalmente tiene la piel. Los corneocitos tienden a acumularse en la superficie, dándole a la piel ese aspecto áspero, rugoso, seco, con una textura de un aumento de grosor. La reducción de los melanocitos y la menor actividad funcional de los mismos provoca cambios discrómicos, es decir, vemos pacientes con pecas, con léntigos y trastornos en la pigmentación. Ya no voy a hacer mención porque en la primera conferencia se habla de todas estas lesiones elementales, de lo que es el léntigo, que es una peca y que es una mancha hiperpigmentada. Ahora, el envejecimiento también afecta a las células de Langerhans. Cuando tocamos el tema de funciones de la piel, las funciones de la piel están determinadas, entre otras cosas, por las células de Langerhans, con una reducción de las mismas en casi un 50% en los últimos años de la edad adulta. Por eso vemos que los adultos mayores presentan una mayor cantidad de, por ejemplo, según su tipo de piel y biotipo, de tumores de piel. Si esa piel, el número de las células de Langerhans disminuye,
la piel no se está defendiendo adecuadamente. Entonces, ¿qué pueden aparecer? Tumores de piel. El envejecimiento intrínseco como tal en la dermis, que disminuye el número de fibroblastos, así como la síntesis de colágeno y elastina. Esa pérdida de glándulas sebáceas disminuye la producción de sebo y hay una reducción también del tejido graso subdérmico, y por eso también vemos zonas de flacidez cuando examinamos al paciente, que ya podemos irle hablando de fotoenvejecimiento. Ahora, ¿cómo funcionan los mecanismos? A menor síntesis de colágeno, mayor degradación del colágeno y conduce a las características de una piel envejecida por causas extrínsecas. Y aquí les cito en esta diapo, en primer lugar, la radiación solar es el factor ambiental causante de envejecimiento extrínseco de la piel. Pero las radiaciones ultravioletas también, tenemos la luz visible, la infrarroja y la degradación de matriz dérmica que ellas provocan, modifican esa composición lipídica del estrado córneo y provocan modificaciones en la pigmentación de la piel. Entonces, el tabaco, se determinó que en 1971 se determinó que el tabaco juega un papel fundamental en lo que es la calidad de la piel. Es un factor de riesgo independiente para arrugas prematuras. Y un dato curioso, se ha demostrado que el nivel de arrugas es 3 veces superior en fumadores que en no fumadores, con un índice de consumo de cigarrillos de 10. El índice se calcula multiplicando el número de cajetillas de tabaco fumadas al día por el número de años durante la persona, o sea, durante los que la persona se ha pasado fumando. Entonces, ese paciente que les llegue a consulta, que quiera verse con una piel linda, tersa, brillante, sin arrugas, si me dice que fuma, yo le debo insistir que si no deja ese hábito, vamos a lograr bien poco, porque sabemos que juega un factor importante en la aparición de la arruga. Y la contaminación ambiental, que los contaminantes ambientales pudiésemos citar el humo de los tubos de escape y la exposición al ozono debido al smog. Ya hay barreras solares, protectores solares que nos ayudan contra la contaminación ambiental. Ahora, los factores asociados al estilo de vida son fundamentales. Como decía anteriormente, esa dieta poco saludable, el sueño. Debemos dormir de 7 a 8 horas diariamente. El sueño también regula. Los hábitos del sueño juegan un papel importante en que el paciente esté saludable y, por supuesto, su piel no esté envejecida, igual que el ejercicio, por lo que decíamos anteriormente, el estrés oxidativo. Los pacientes con quimioterapia y medicamentos que son fotosensibilizantes, como por ejemplo, pudiéramos citar uno de ellos, la quimioterapia, los anticonvulsivantes, los antihipertensivos, también pueden influir en alteraciones a nivel cutáneo. Y la temperatura y la humedad, como las condiciones ambientales, no es lo mismo vivir en una zona donde hayan 34, 38 grados de temperatura, donde las radiaciones ultravioletas inciden de manera intensa, de manera perpendicular. Aquí citamos al Ecuador, los países cerca de la línea ecuatorial, las zonas elevadas, montañosas, también hay un aumento. Ahora, doctores, ¿hasta aquí alguna duda? Siempre les traigo esta imagen del fototipo de piel. Debemos saber reconocer qué fototipo de piel tienen nuestros pacientes según escala Fitzpatrick. Y a la vez dominar la clasificación de fotoenvejecimiento escala de Glogeau. Es importante que esto se lo aprendan. Cuando el paciente les pregunte, bueno, pues ¿cuándo comienza el fotoenvejecimiento cutáneo? Bueno, a los 25 años, pero vemos según Glogeau que existen 4 tipos, las del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, que se aparecen arrugas, sin arrugas, que el individuo ya tenga arrugas de expresión, arrugas en reposo, con solo arrugas, que son los que ya tienen más de 60 años. Entonces, en la etapa de 20, 30 años es el inicio del fotoenvejecimiento. Es la etapa de juventud más bella,
pero que debemos cuidarnos porque ya aquí inicia el fotoenvejecimiento, hay la aparición ya de arrugas mínimas, con cambios pigmentarios mínimos, y podríamos citar las pecas, las efélides y las arrugas de expresión que ya aparecen de 30 a 40 años, que pueden aparecer manchas, léntigos orales, queratosis leve y inicio de las arrugas alrededor de la boca. Se plantea que es un fotoenvejecimiento que va desde leve a moderado. Ya a partir de los 40 años son más evidentes las manchas, los léntigos, las arañas vasculares, las queratosis visibles y las arrugas en reposo. Es decir, aquellas que presenta el paciente sin realizar ningún tipo de mímica facial. Ahora, solo arrugan los pacientes de más de 60 años de edad que presentan esa coloración cetrina, amarillenta, con muchas queratosis actínicas, con la piel muy arrugada. A veces es muy representativo del adulto mayor, los léntigos, las queratosis actínicas, que sobre todo aparecen en zonas fotoexpuestas, dorso de manos, brazos, V del escote, la cara. Y esto es producto de esos años que el paciente no se protegió, sobre todo en las primeras etapas de la vida, doctores. Cuando hablemos con una mamá que tenga un niño pequeño, que debe proteger la piel desde etapas tempranas de la vida con protectores solares, evitar las quemaduras solares si vamos a playa. ¿Por qué? Porque la piel tiene memoria inmunológica. Ese daño acumulativo en el ADN, todo eso se va a expresar a medida que van pasando los años y reaparecen y se manifiestan en la piel. Las características de manera general que se ven presentes en el fotoenvejecimiento cutáneo, y entonces les traigo la primera, que es la púrpura actínica de Bateman, que se manifiesta como una mancha violácea indolora que aparece ante mínimos traumatismos en piel fotodañada. Y les trajo una imagen acá para que la puedan identificar, que sería esta imagen de aquí, la púrpura senil. Este es el primer elemento que vamos a tener que forma parte del fotoenvejecimiento cutáneo. Sabemos que los adultos mayores rozan su piel, la piel parece apergaminada, plisada, que por un leve roce puede aparecer la púrpura actínica de Bateman. Y por supuesto, sí se expone a la luz solar en esas etapas de la vida también. La elastosis actínica o cutis romboidal es un engrosamiento difuso a nivel del cuello, en el borde posterior, lateral, donde hay un aumento de las líneas de expresión de color amarillento. Y acá les traigo una imagen para que puedan ir teniendo la percepción visual de lo que es la elastosis actínica o cutis romboidal. Es ese cuello con muchas arrugas que pueden ser más frecuentes en agricultores, en marineros, en trabajadores ambulantes que se ponen constantemente al sol. Ya vamos por 3 elementos. Tenemos el otro, que es la poiquilodermia de Sivate. La poiquilodermia de Sivate es una pigmentación en forma de motiado que puede comenzar primeramente de manera eritematosa y luego tornarse hiperpigmentada, que ocurre en la V del escote, en las regiones laterales del cuello, puede extenderse a brazos. Y aquí algo muy importante para que lo puedan identificar, que el paciente, el cuello, hay un triángulo que aparece blanquecino. Mírenlo acá. Esto es una poiquilodermia de Sivate. Es esta pigmentación mantenida, este moteado que en este caso de esta paciente se ve eritematoso. Y mírenlo aquí en la base del cuello y debajo del mentón. Pero aquí en esta área anterior del cuello ven como una imagen romboidal blanquecina. Es porque la cabecita siempre está en esta posición y entonces ahí las radiaciones no inciden, pero aquí en la región lateral del cuello así. Entonces cuando les venga un paciente de esta manera, pues bueno, están ante una poiquilodermia de Sivate, puede empezar quizás que sea una dermatitis solar, se les puede aceptar el diagnóstico, o en una erupción polimorfa solar, pero en el caso de la poiquilodermia se presenta así. Y una
Y un hallazgo muy característico para que se den cuenta es esta región anterior del cuello blanquecina y todo lo demás, eritematoso, hiperpigmentado, y que esto sí no podemos variar, ya que hay un daño actínico que es acumulativo, que ya está presente, y a partir de ahora tenemos que seguir cuidando a nuestro paciente, pero tenemos que decirle la verdad, que eso sí, no tiene mejoría. Citamos a la hipomelanosis guptata. La hipomelanosis guptata no es más que aquellas lesiones que se presentan en forma de máculas hipocrómicas, acrómicas, redondeadas, pequeñas, circulares. El término gutata deviene porque se asemejan a la gota, a una gota, porque son bien redonditas. Es muy frecuente que los pacientes lleguen a la consulta muy asustados, porque como las máculas son acrómicas, hipocrómicas, ¿a qué les recuerdan a los pacientes? Al vitiligo. Yo les trajo un ejemplo representativo de acá. ¿Vieron esas máculas pequeñas, redondeadas, que sobre todo en los pacientes actínicos a partir de los 40 años logramos ver en el dorso de manos, en el dorso de brazos, en muslos, en piernas? Y entonces, bueno, pues le quitamos toda la preocupación al paciente en el sentido de que no es un vitiligo, pero de que este elemento forma parte de un fotoenvejecimiento cutáneo, así como también de un daño actínico crónico, que es otro elemento que utilizamos en dermatología. Daño actínico, fotoenvejecimiento cutáneo, y tomen nota, doctores, otro término es dermatoheliosis, que es lo mismo que envejecimiento cutáneo, por si en algún momento revisan a otra literatura, sepan que se refiere a lo mismo, dermatoheliosis. ¿Hasta acá alguna duda, doctores? ¿Puedo continuar la conferencia? Sí, continúe, muy bien. Gracias. Ya, continuamos, muy bien. Entonces, continuamos con el léntigo actínico, que son lesiones planas o ligeramente elevadas con un ligero tinte marrón, y eso sí lo encontramos, son léntigos. No es lo mismo léntigos que una queratosis actínica. ¿Dónde la podemos encontrar? En la cara, en la zona fotoexpuesta. Siempre es cara, cuello, V del escote, que es una zona muy queloidea a la hora cuando se opera, es una zona muy fotodañada. A nuestros pacientes le debemos insistir que como mismo se cuiden la carita, deben cuidarse el cuello y la V del escote, porque de nada nos vale tener la cara bien linda, tersa, brillante, cuando tenemos un cuello arrugado, igual que una V del escote eritematosa, con queratosis, con léntigo. Entonces el cuidado debe incluir V del escote, cuello y cara. Como le digo a mis pacientes, la V del escote nos va a delatar la edad. Entonces, los léntigos actínicos y la enfermedad de Fabrer-Roccochut. ¿A qué nos referimos? Que estoy seguro, doctores, que ustedes lo han visto en su práctica médica. La enfermedad de Fabrer-Roccochut, miren, esto es un léntigo actínico, que ya lo vimos en la primera conferencia. Aquí les trajo otra imagen. Y el síndrome de Fabrer-Roccochut. Casualmente yo vi ayer una paciente, me dijo, mira estas espinillas que tengo aquí alrededor del ojo. Bueno, pues en el adulto mayor, donde ustedes vean ese número acumulado, puntos negros o espinillas, estos puntos negros forman parte de este síndrome de Fabrer-Roccochut y forma parte del fotoenvejecimiento o dermatoheliosis. Ahora, no podemos dejar de citar, como ya dijimos, con el envejecimiento cronológico, que aparecen tumores de piel. Los tumores de piel, en el tema donde abarcamos el carcinoma basal, el carcinoma espinocelular. ¿Y cuál es el otro tumor que estudiamos en esa conferencia? El más temido. Carcinoma basal, el melanoma. Muy bien, doctor. Entonces, si no nos protegemos del sol, la piel envejece.
y con ese envejecimiento que forma parte, que es cronológico, que no se detiene, que sigue hacia adelante, hacia una misma dirección, si no nos protegemos, ya la piel no se va a defender igual y ahí vienen los tumores de piel. No es frecuente ver un tumor de piel a los 30 años ni a los 20 y pico años, excepto en fototipos 1 de piel y 2. Hay jóvenes adolescentes que con fototipo 1 de piel ya tienen un basal, ya tienen una lesión premaligna que es una queratosis actínica, pero no es lo más frecuente. Y eso debemos saberlo también, que los tumores también están incluidos en estas lesiones que llamamos fotoenvejecimiento. Y no quería dejar de citar las telangiectasias, esas arañitas vasculares que tenemos en mejillas, que quizás muchos de ustedes, los que me escuchan, ya han trabajado en sus servicios de medicina estética, en sus consultorios. Ellas también son provocadas por la radiación ultravioleta y sobre todo en fototipos cutáneos 1, 2 y 3, que son los más sensibles. Hasta aquí, ¿cuáles son los elementos cutáneos que forman parte del fotoenvejecimiento cutáneo? Las teorías que lo provocan, el cuadro clínico, y más adelante vamos a abordar los procederes para poder tratar todos estos elementos. Ahora, les presento el otro tema de nuestra clase, que es el tema de plasma rico en plaquetas, que es un tema muy pedido por los estudiantes porque se utiliza mucho en nuestros consultorios y podemos lograr muchísimos beneficios en la piel del paciente. El plasma rico en plaquetas conceptualmente es un bioestimulador autólogo que contrarresta procesos celulares de fotoenvejecimiento. Por eso asocié este tema, porque una paciente con arrugas leves de expresión, con discromía, pacientes con vitiligo, pacientes con psoriasis en placas, sobre todo de pequeñas y medianas placas, pacientes con acné rosácea. Todas estas dermatosis pueden ser tratadas con plasma rico en plaquetas. Y también las alopecias que ya hemos abordado en temas anteriores. Entonces, el plasma rico en plaquetas en el campo de la medicina se empezó a utilizar en los años 1970 con el uso de transfusiones sanguíneas. Ya en los años 80 se empezó a utilizar en la cirugía macular, en el tratamiento de úlceras, en los años 90 en la cirugía maxilofacial, en el año 2003 ya ortopedia empezó a utilizar el plasma rico en plaquetas en cirugía artroscópica, en la medicina deportiva y en la plástica y cosmética, a partir del año 2003. Y en el 2007, la oftalmología. Como ven, es un proceder que hacemos que tiene una historia y que se aplica en varias especialidades. Por si tengo algún especialista en una de ellas, sepa que también puede valerse y mejorar a su paciente. Vamos a recordar un poco la composición de la sangre. La sangre está con los componentes de la misma, el plasma sanguíneo y las células, formado esencialmente por agua, en el caso del plasma sanguíneo con una función de transporte, el transporte de nutrientes y también de desechos. ¿Qué células encontramos? Pues los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. ¿Qué funciones tiene la sangre? Pues aquí citamos la función de transporte, ese intercambio respiratorio de O2 y CO2, el intercambio de nutrientes, metabolitos, hormonas, enzimas. Interviene en la regulación de la temperatura, en la regulación de nuestras hormonas, en la protección, en la homeostasis, en la agregación plaquetaria, en la inmunidad, y como parte de la homeostasis del mantenimiento del medio interno. Esas son las funciones principales de la sangre. Ahora, la estructura plaquetaria. La plaqueta en sí no tiene núcleo y no pueden replicarse. Tienen el tiempo de vida media de factores de crecimiento, y en la extracción tiene un tiempo de vida media en cuanto
a la aplicación por sus factores de crecimiento y en la extracción con anticoagulantes 24 horas antes y un tubo centrifugado tengo un tiempo de 15 minutos. Ahora, hay puntos claves. En las plaquetas tienen formas irregulares, sin núcleos ni otros orgánulos, poseen varias aberturas semejantes a los poros, se compara con una esponja, los cuales son conductos donde se prolongan hacia el exterior, hacia el interior de la célula. Tienen una vida media de 7 a 10 días y el valor normal en sangre es de 1500 a 300 bits por microlitro. ¿Por qué digo el valor normal? ¿Por qué? Porque conceptualmente, ¿a qué vamos a llamar? Que tenemos un plasma rico en plaquetas. Antes de llegar a ese concepto, quiero comentarles que las plaquetas en sí, en sus gránulos alfa, poseen factores de crecimiento. Factores de crecimiento derivados de las plaquetas, factor de crecimiento transformante B, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento fibroblástico y el factor de crecimiento insulínico tipo 1. La plaqueta tiene toda esta riqueza dentro, que es la que nuestra piel necesita. ¿Y dónde la va a tener? En los llamados gránulos alfa. Aquí. Las plaquetas transportan los principales factores de crecimiento en los llamados gránulos alfa y proteínas útiles en lo que es la regeneración, porque es que el plasma rico en plaquetas interviene en la regeneración y reparación tisular, tan importante, procesos muy importantes para que nuestra piel no envejezca. Aquí recordar de una manera general las funciones del fibroblasto. El fibroblasto es yo lo llamaría el corazón de la dermis, el corazón de nuestra piel. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular es una especie de red que se une por células, uniéndose y permitiendo la interacción entre ellas. La matriz extracelular se compone de proteínas fibrosas que tienen colágeno, elastina y fibronectina. Pero ¿quién elaboró todo eso? Sin el fibroblasto no lo hubiésemos podido lograr. La sustancia fundamental amorfa, que es de aspecto gelatinoso, que incluye macromoléculas, pero de manera general, además de esta función, los fibroblastos dérmicos contribuyen a lo que es el inicio y el inicio y el final del ciclo de crecimiento de los folículos pilosos y otras funciones, pero sobre todo en la aparición de fibras de colágeno y elastina. Aquí vemos la imagen de una activación plaquetaria. Vieron cómo en la primera vemos una plaqueta, las plaquetas con los gránulos dentro. Esa es una imagen de una plaqueta con los gránulos alfa que contienen dentro los factores de crecimiento. Ya hacia la derecha, acá, vemos cómo esta plaqueta, que ya se le activó, vieron cómo se van dispersando, se dispersan, se rompen esos gránulos y entonces salen a la luz estos factores de crecimiento que yo después voy a utilizar en la piel de nuestro paciente. Ahora, de manera general, ya tocando los temas fundamentales de la sangre, lo que son la estructura plaquetaria, qué es lo que contiene la plaqueta, qué valor tiene normalmente las plaquetas en nuestro organismo, pues nos preguntamos, ¿qué es el plasma rico en plaquetas? Pues el plasma rico en plaquetas es aquel valor que duplique el valor basal de las plaquetas o que supere los 600.000 unidades por litro. Y es aquel valor que sobrepasa 1.000.000 de plaquetas. Y tiene un fundamento científico. Con efecto terapéutico es el valor que está por encima de las 800.000 plaquetas. Es decir, que si nosotros tenemos en un volumen de plasma autólogo que contiene una concentración de 150.000 a 350.000. Ese es el valor normal de nuestras plaquetas, pero un valor rico en plaquetas es aquel que esté por encima de 800.000 plaquetas. Que eso nosotros en ese momento no lo vamos a poder determinar. Nosotros vamos a sacar la sangre del paciente y aquí caemos en la obtención de la muestra. ¿Cómo hacemos este proceder en consulta?
Pues este proceder en consulta es muy sencillo. Ustedes citan al paciente por lo menos con 4 horas de ayuno. Hay pacientes que pueden ir 7 de la mañana, 8 de la mañana, perfecto, están en ayuno desde la noche. Pero aquel paciente que no puede faltar temprano al trabajo y les llega de mediodía, pues bueno, por lo menos deben tener 4 horas después de haber ingerido alimento. Entonces les voy a tener preparado mi mesa quirúrgica con algodón, jeringuilla de 10 cc, de 10 ml o de 20 ml. Ya la toma de muestra, la cantidad está en dependencia de dónde yo voy a aplicar mi plasma. Si lo voy a aplicar en cara, si lo voy a aplicar en cara y cuero cabelludo, si lo voy a aplicar en cara y cuello. Generalmente, 10 ml dan para 2 tubos de ensayo centrifugado, dan para cara, completamente 2 tubitos. Si voy a aplicar en cuello, pues entonces saco 20 ml para que me dé suficiente para cara, cuello y puede ser también V del escote. Entonces le decimos al paciente que estire su bracito, se realiza la asepsia con alcohol y qué venitas vamos a pinchar, las venas cefálicas o basílicas y también dorso de mano, muñeca puede ser, en el tobillo, pero casi siempre, doctores, la cefálica, acá. Le ponemos el torniquete, le mandamos al paciente que abre y cierre la mano y ahí vamos a tomar nuestra muestra. Puede ser en jeringuilla de 10 ml, en una jeringuilla de 20 ml y ahora es muy frecuente el uso del sistema Vacutainer, que es el capuchón con la agujita y en ese capuchón yo voy a introducir mi tubo de ensayo y directamente voy a tomar mi muestra. Existen varios tubos de muestra de varios colores. ¿Cuál es el que nos interesa a nosotros? El de tapa azul, que es el que contiene el citratado, es el que contiene el anticoagulante, es aquel donde yo voy a echar mi sangre y no se me va a coagular porque retrasa ese proceso. Entonces ahí puedo conservar la muestra cuando ya le hago la extracción del miembro superior, que es lo más frecuente que hacemos, introducimos en el tubito de ensayo y vamos a colocar los tubos de ensayo en la centrífuga. Antes de llevarlo a la centrífuga, doctores, yo tengo que hacerle 4 veces movimientos lentos, no tienen que ser bruscos, a ese tubo de ensayo donde ya yo puse mi sangre. 4 movimientos lentamente, así voy haciendo con 2, con 3 o con 4, los que vaya a obtener según lo que yo vaya a hacer y los pongo en mi centrífuga. Aquí tienen una imagen de dónde está. Mira, aquí está la serie roja, aquí está la línea leucocitaria y aquí tenemos ya en continuidad el plasma más rico en plaquetas. Es este que está debajo, doctor. Luego el más pobre y el que tiene menos, todo lo vamos a utilizar, pero el más rico está más abajo, acá, en esta dirección, y luego hacia arriba va disminuyendo, se va haciendo menos rico en plaquetas. Ahora, se puede activar este plasma, también lo puedo activar con cloruro de calcio, con gluconato de calcio o con bobina trombínica. Mírenlo acá resumido. Ese tubito de ensayo que ya yo llené, que le di 4 movimientos y puse en mi centrífuga, que yo les traigo ahora una imagen para que vean que los tubos de ensayo, lo más difícil, trabajar con una centrífuga es muy sencillo. Ustedes la encienden, ella va a abrir, colocan los tubos de ensayo, pero tienen que estar equilibrados, porque si no se desajusta la centrífuga, se puede romper un tubo adentro. Y este es un equipo que también costó y que lo tenemos que cuidar. Entonces, si pongo un tubo acá, debo poner el otro acá. Uno aquí, el otro, uno frente a otro para lograr el equilibrio dentro de la centrífuga. La mayoría de los dermatólogos a veces no activamos ni con cloruro de calcio, ni gluconato, ni trombina. Es decir, centrifugamos en nuestra centrífuga. La mezcla activada debe ser aplicada antes de los 10 minutos si utilizo activadores. Si no, tengo más tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? No utilizo activadores porque se ha demostrado, ya que el simple hecho de aplicar yo mi plasma, ya él se va a activar.
Entonces, puse a centrifugar. Hay varias velocidades de centrifugación. Una de ellas puede ser 900 en 9 minutos. Otra 1400 en 10 minutos. 2500 en 10 minutos. Cada vez que revisen este tema, van a variar la velocidad que le van a poner a su centrífugo. Yo me leí una tesis de estudiosos de este tema que aplican el plasma rico en plaquetas, tanto en dermatología, en ortopedia, y ellos abogan porque mientras menos velocidad le dé, menos provoco la ruptura de la plaqueta y logro un plasma mucho más rico, que es el objetivo. Entonces, velocidad que le van a poner a su centrífugo puede ser. Yo les traje un videíto a petición de ustedes, europeo. Deja ver si se me descarga. Ya. Que va a durar pocos minutos para que puedan ver la toma de muestra. ¿Lo están viendo bien? Hola, soy la doctora Anaí Herrera. Vamos a estar mostrando lo que es un tratamiento de plasma rico en plaquetas para rejuvenecimiento facial. Básicamente consiste en un tratamiento de regeneración celular a partir de la bioestimulación, en donde se estimula la síntesis de colágeno y elastina y de esta manera prevenir y evitar y tratar el fotoenvejecimiento y el paso del tiempo. El tratamiento consiste en sacar una muestra de sangre periférica, la cual es centrifugada y se separa el mayor concentrado de plasma rico en plaquetas, lo cual se vuelve a colocar al paciente por un método sencillo e indoloro y se puede reincorporar tranquilamente a su actividad habitual. Entonces, como vieron, doctores, en el video anterior, están de una manera muy concentrada. Me gustó mucho este video de los pasos fundamentales de lo que es la toma de muestras, se centrifuga. En ese tiempo que yo estoy centrifugando mi sangre, en ese tiempo ya yo puedo poner la anestesia en la cara de mi paciente, 20 minutos, anestesia tópica, porque ahora voy a aplicarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aplicarlo? Primeramente, tenemos que limpiar la cara de nuestro paciente, que puede ser con soluciones espumosas, con gel facial. Se hace la desinfección con alcohol isopropílico en los sitios de punción y se preguntarán, ¿qué aguja voy a necesitar? Pues bueno, utilizamos la aguja 30G por media en un ángulo de 20 a 30 grados. Podemos introducir mi plasma o en retroinyección, es decir, yo penetro mi aguja y poquito a poco la voy sacando y voy dejando mi plasma rico en plaquetas adentro. ¿Qué otra aguja pueden utilizar? La 32, la 34. Y hay diversos puntos de aplicación. Por ejemplo, si mi paciente, los cambios que puedo lograr por el plasma rico en plaquetas, esas líneas acentuadas de expresión, no me las quita el plasma, pero las líneas de expresión sutiles, sí.
Sí me mejora manchas, las discromías en la piel se torna más suave, lisa, tersa. Y los puntos de aplicación, podemos aplicar la técnica de Napash, la técnica punto por punto, la técnica de Napash, que es la que estaba aplicando la doctora europea en el video, la técnica de punto por punto, la retroinyección y también en determinados lugares donde yo quiera más beneficio. Es decir, si es una paciente como yo las he tenido con una lesión de vitíligo en la mano, en la mejilla, una mácula crómica, pues ahí refuerzo. Si tengo un melasma, doctores, para el melasma el plasma rico en plaquetas es maravilloso, muy bueno. Es otra herramienta más de las que se pueden valer. Y de manera general, el paciente se puede incorporar a su vida normal, pero tenemos que decirle que no debe ese día exponerse al sol, no a piscinas, no gimnasio. Debe tener ese día del proceder, si puede hacer reposo, mucho mejor. Extremarlas, no aplicar nada en cara, ni maquillaje, ni productos agresivos. No, en caso de calor, perdón, de dolor, que use paracetamol. Pero no podemos decirle al paciente, por ejemplo, si se le inflama un poquito la carita, que se ponga fomentos. No. Tenemos que lograr que ese día, si tiene que ir para el trabajo, que vaya, pero que tenga todos estos cuidados y los días posteriores también. Ya al otro día él puede aplicarse su rutina de skincare habitual y podemos citar a nuestro paciente una vez cada 21 días por 3 meses inicialmente. Podemos hacerlo después de esas 3 primeras aplicaciones, quizás hagamos una técnica facial con productos de Bioquero Pineda, pero ya preparé el terreno con un bioestimulador cutáneo que la piel lo va a agradecer enormemente, sobre todo en aquel paciente que nunca se ha hecho nada. Y al paciente que le voy a hacer otras técnicas, siempre les aconsejo que tengan en su protocolo de acción el plasma rico en plaquetas. Así sea para cara, así sea para cuero cabelludo, no son los grandes cambios esperados, pero sí cambios muy sutiles que el paciente se da cuenta y le va a encantar. Doctores, ¿alguna duda con plasma rico en plaquetas? Porque esto es un procedimiento que ustedes pueden empezar a realizar ya. Ya el doctor Alfredo les comentó en una conferencia, no, eso fue con otro diplomado. El doctor Alfredo tiene la información de quién vende estas centrífugas que pueden comprar no tan costosas y que salen muy buenas, en muy buen precio, porque como ven es algo que no es difícil de hacer, pueden ver varios videos y también en el diplomado de medicina en estética integral sí hay prácticas de plasma rico en plaquetas en ese diplomado. ¿Tienen alguna duda hasta el momento que los pueda ayudar y les pueda aclarar? Doctora, yo tenía una duda. Sí. Quería saber en cuánto tiempo después de ya haber centrifugado yo puedo poner el plasma a una persona, cuánto tiempo me puedo demorar, porque me parece que luego empieza como que a perder sus propiedades. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, Sí. si es preferible coger del tubo la parte más superficial o del plasma o la parte que está más pegada a o sea, la a la serie, sangre. a la línea, a la serie roja. Miren, aquí tienen esta imagen. Ustedes tienen que empezar a tomar desde abajo. Ahí es donde está el plasma más rico en plaquetas. Aquí. ¿Vieron donde estoy, donde tengo la flechita? Usted, como en el video que les proyecté, vieron cómo la doctora introduce la jeringuilla, la aguja hasta abajo, pero tienen que tener mucho cuidado de no tomar sangre de la serie roja, porque entonces se contamina el plasma rico en plaquetas y disminuye la calidad. Es decir, que abajo voy a introducir y este es el plasma más rico en plaquetas. Yo lo voy a utilizar todo. Del plasma yo lo utilizo todo, pero abajo es donde está el plasma más rico en plaquetas. Y ahí le respondo su segunda pregunta, doctora. ¿Y qué otra pregunta me dijo?
¿Cuánto tiempo sigue siendo ¿Cuánto como tiempo que... tengo para aplicar? Ajá, sí. Ya. Por ejemplo, si yo le he hecho un activador, que ya les enseñé cuáles eran los activadores, yo tengo que aplicar mi plasma antes de los 10 minutos. De 10 a 15 minutos tengo para aplicar mi plasma. En cambio, si yo no le he hecho ese activador, yo tengo más tiempo. Relajadamente para aplicar en mi paciente, no hay un tiempo límite porque ya después eso ya está centrifugado y la activación es cuando ya la introducen en la piel del paciente. Pero bueno, generalmente lo tratamos de hacer lo más rápido posible. Por eso Doctora, yo le una aconsejo pregunta. que no activen el plasma, no activen el plasma, utilicen el mismo plasma centrifugado de la centrífuga, perdón, toman el contenido y colocan en el paciente. Sí, dígame, doctor. Sí, referente a los pacientes con acné o alteraciones con una piel oleosa o piel seca, que podrían ser indicaciones, en el tema de más que todo jóvenes para el tratamiento de acné, ¿cuándo se recomienda? ¿En acné activo, acné ya cuando ya ha pasado la etapa de acné activa o ya en secuelas de acné? A mí me gusta mucho en secuelas de acné. Recuerden que cuando el paciente tiene lesiones activas hay que tener mucho cuidado. En la conferencia de acné hay un protocolo que primero el dermatólogo pone tratamientos específicos, cremas, antibiótico-terapia para mejorar esa etapa aguda. Ya el paciente con cicatrices está descrito, el plasma rico en plaquetas puede atenuar las leves cicatrices. Está descrito y se logra. A mí me gustaría más para las cicatrices y no en el momento que esté el acné activo. Nunca, porque acuérdense que yo voy a pinchar a mi paciente según la técnica que aplique. Entonces, mejoramos la cara de nuestro paciente primero y luego aplicamos nuestro plasma rico en plaquetas. También en la acné rosácea se utiliza muchísimo, que también puede iniciar con cremas tópicas, antibiótico terapia. Mejoré a mi paciente, lo cito para plasma rico en plaquetas. Entonces, Doctora, con acné activo no, doctor. perfecto. Mejórelo, sí. Y en relación al número de aplicaciones que pues podría recibir una persona para ver resultados efectivos o más efectivos, y al qué tiempo también podría decirle al paciente que va a ver sus resultados, porque lo primero que suelen pensar es cómo me voy a ver y cuándo. Y cuando, miren, con el plasma rico en plaquetas, los cambios van a ir siendo paulatinos y en la medida que yo lo vaya a ir aplicando. Cuando ustedes le aplican el plasma y lo vuelven a ver al mes o a los 21 días, la piel, el paciente le llega a la consulta con un brillo en la piel. El paciente les va a decir que la textura ha cambiado, que la piel está más suave, y uno la va a ver más brillante. Pero los cambios no son como, por ejemplo, en las líneas de expresión, como poner un botox. Pero en las leves sí, en las cicatrices también, en las manchas se pueden valer. Y para mejorar, esa es la explicación que ustedes le van a dar al paciente. Es un bioestimulador autólogo que daño no les va a hacer y que le va a mejorar la calidad de la piel. Ahora los cambios, desde un mes después de la primera aplicación ya estamos viendo cambios. Por supuesto, podemos ponerle uno mensual, hacerle un plasma rico en plaquetas por un periodo de 4 meses, una vez al mes. Podemos descansar 6 meses, repetir al año. Es que como si lo quieres hacer 6 meses seguidos, no pasa nada. No va a pasar nada. Es un bioestimulador, es propio del individuo y qué reacción va a tener. Nada. Lo que hay que tener en cuenta los pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Pacientes oncológicos, mucho cuidado porque las infecciones, riesgos de infecciones y sobre todo en enfermedades del tejido conectivo, en realidad es un proceder que no se contraindica nada, pero sí se hace alusión a las enfermedades del tejido conectivo no colocar. Doctora, muchas gracias. Mi última pregunta es referente a la alopecia que se había mencionado como uso indicativo. Sí. Igual se aplica a nivel pues cutáneo y todo, pero los resultados a su vez, ¿cuántas aplicaciones? Siempre le decimos al paciente ya con la alopecia a partir del 3er mes.
Ningún paciente es igual a nada. A ver, todos los pacientes no evolucionan igual a un mismo tratamiento, pero de manera general la alopecia areata, el plasma rico en plaquetas, es muy bueno. Y le decimos a partir del tercer mes. Y le tiene que asociar el champú anticaída, por ejemplo, el minoxidil tópico, más ese plasma rico en plaquetas que le voy a aplicar en un paciente con alopecia por quizás 5 meses y le diga a partir de los 3 es que voy a notar cambios en su densidad. Y quizás... Perdón que le interrumpa, Doc, a partir de los 3 meses, ¿y cuántas veces deberíamos aplicarle al mes? Al mes, una sola, cada 21 días o una vez al mes. Más de eso no. Cada 21 días o una vez al mes, a lo sumo. Doctora, ajá. luego de haber aplicado el plasma rico en plaqueta al paciente, ¿la serie roja se la puede utilizar para poner como mascarilla al paciente o no? No, Porque lo he visto que lo han hecho. No, lo que hacen muchos profesionales es el plasma menos rico en plaqueta, el menos rico. Pero no, yo no utilizo nada de la serie roja. Yo utilizo el plasma más rico en plaqueta, el menos rico y el más pobre. Voy poniendo siempre por orden. Voy tomando y voy poniendo. Y siempre teniendo mucho cuidado de no tomar nada rojo porque me contamina el plasma rico y no voy a tener los mismos beneficios. Es decir, que tienen que ser muy precisos a la hora. Pero no se preocupen que todo lo da la práctica. Todo lo da la práctica. Mira, la centrífuga debe estar balanceada, ya eso lo explicamos. Las agujas que hacen se desechan en los tachos rojos especiales para cortopunzantes y eliminar en solución de hipoclorito de sodio al 3% los sobrantes de suero, plasma y sangre. En este proceder nos debemos cuidar, no debemos pincharnos. Otra cosa importante, si un día llega a nuestro consultorio más de un paciente, 2 o 3, tenemos que identificar adecuadamente nuestros tubitos. Este es un modelo de una centrífuga alemana algo costosa, pero hay otras chinas que también son buenas y es el mismo principio y son útiles. La Heitis 200, el que quiera tener en su servicio una centrífuga que le dure años, y que sea buena, este es un modelo de ella. Doc, buenas noches. Una pregunta. Sí. Disculpe. ¿Y recomienda utilizar el Dermapen para colocar el plasma rico o es preferible con las agujas? Es preferible con las agujas, doctora, pero de que lo puede hacer con el Dermapen, lo puede hacer. No hay problema. Pero sí he leído que es mejor con las agujitas, porque es la verdadera, como la mesoterapia, acuérdense, son esas microinyecciones que ponemos, que mientras menos ponemos y pinchamos, más beneficio, porque hasta pinchar tiene un estímulo, provoca una inflamación y después los beneficios que es que se elabore o que se produzca más colágeno, elastina y mejore así la calidad de la piel. Se regeneren las células. Gracias, Doc. Ya, ¿alguna otra duda? Buenas noches. También hay una variante que es el plasma rico en fibrina. Sí. Sí. Que se vuelve... Ajá, dígame, doctor, dígame. Sí, ¿cuál sería la técnica en este caso para obtener esta variante y no la del plasma rico en plaquetas? A ver, cuando yo utilizo esa variante, yo vuelvo a centrifugar para obtener esa técnica, de nuevo esa muestra. Pero en realidad yo nunca la he aplicado, doctor. Sí se hace, pero yo siempre he hecho esta. Sí sé que esa se vuelve a centrifugar un tiempo más. Pero en calidad de la técnica, ¿sería mejor esta de plasma o la otra técnica? En resultados. Las dos son buenas, el resultado las dos son buenas. A mí me gusta mucho aplicar esta, porque esta está en la literatura, el tiempo de velocidad que debo poner a mi centrífuga, el tiempo de aplicación. Lo importante es lograr un buen plasma rico en plaquetas, evitar que esa lisis de plaquetas ocurra
en gran medida y que empobrezca nuestro plasma, que es el objetivo que yo quiero, aplicar todos esos factores de crecimiento que, como ustedes ya vieron, son una maravilla. Doc, bueno, se debe tener una buena calidad de plasma, obviamente, para poder aplicarlo. Mientras mejor es la calidad de plasma, sería mejor el resultado. Claro. Tengo entendido que para esto se le debe incluso, pues, al paciente recomendar una especie de una alimentación saludable días antes. Si inclusive se pueden utilizar exámenes complementarios para valorar si el paciente tiene ciertas alteraciones a nivel hemático, en este caso, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, anemias, de manera de que se pueda obtener una mejor calidad de plasma. ¿Sí o no es necesario? Sí, a ver, todo lo que estás diciendo es brillante. Eso está en los libros y nosotros debemos cumplir lo que está en los libros. Pero a veces en la vida práctica te llega un paciente que le dices que tiene una alopecia areata o un areata o una paciente que quieres mejorarle su calidad de la piel y entonces a veces lo mandas a hacerse exámenes y el paciente después no te regresa porque es más costo. Esto tiene un costo. ¿Entienden? Entonces, también la calidad no se logra en tan pocos días antes, porque el paciente, todos los pacientes no tienen los mismos hábitos alimentarios, otros tienen hábitos tóxicos. Entonces, eso también puede provocar que tu paciente vuelva contigo o que no vuelva. El decir, vamos a hacerle este chequeo, porque él dice, bueno, ¿para qué? Si no lo ve útil, aquí el paciente va y se realiza exámenes porque tiene una patología, alguna comorbilidad, pero hacérselo por hacérselo muy pocos. Y como ellos van para verse, para lograr cambios, en esa consulta usted le puede insistir en la dieta a partir de cuando usted lo tenga, pero todo lo que usted está diciendo es cierto y lo puede hacer. Si el paciente le regresa, pues muy bien, usted continúe con su tratamiento. Gracias. Doc, y bueno, igual como un poquito más otra duda acerca del mismo tema. ¿Se puede utilizar la sueroterapia con glutatión previo a hacer un procedimiento con plasma? A mí no me gustaría, yo cuando aplico plasma no aplico nada más. El glutatión es maravilloso, pero por ejemplo puedes indicarle al paciente 2 meses seguidos hacerse plasma rico en plaquetas y otro mes hacerle una técnica facial mesoterapia con glutatión, lo puedes hacer de esa manera, pero no ponerle las dos cosas. No pienso que pase nada, no debe pasar nada porque al final el glutatión está testado por la FDA y el plasma rico en plaquetas es inocuo, pero yo esa técnica siempre la aplico de manera única, no la combino con otros medicamentos. Eso lo dejo cuando ya le aplico la técnica facial, que utilizo mi Dermapen, intradermoterapia, con así sea Napash o punto por punto, retroinyección, con ese grupo de medicamentos, que también puedo combinar glutatión con regeneradores de la piel o triane con glutatión, porque como son en los mismos laboratorios, son compatibles. Cada médico va trazando, doctores, sus protocolos. Y hay médicos que vienen de talleres donde lo combinan. Yo no digo que esté mal, pero bueno, yo no lo hago. Yo el día que aplico plasma rico en plaquetas, yo me beneficio de todos los beneficios, quiero que el paciente se beneficie de todo lo que beneficia el plasma rico en plaquetas. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno, pues nada. ¿Puedo continuar? Bueno, pues el otro tema que nos ocupa hoy es los tipos de cirugía dermatológica que todos sabemos suturar. Todos terminamos la carrera de medicina con conocimientos quirúrgicos porque rotamos por cirugía, rotamos por ortopedia, que son especialidades por dermatología, donde uno tiene que suturar, así sea un paciente que llevó después de un accidente o en dermatología quitar una lesión. Entonces, en los tipos de cirugía dermatológica hacemos extirpación de lesiones cutáneas, como por ejemplo lunares, que ya ustedes saben que son lunares, los quistes, los lipomas, el cáncer de piel.
La cirugía de Mohs, que es una técnica precisa para el cáncer de piel donde conserva ese tejido sano, ideal para áreas faciales o cercanas a zonas más inoperables. Las correcciones cosméticas y reconstructivas, los tratamientos para la alopecia como trasplante de cabello y cirugías para ciertos tipos de pérdidas, y el procedimiento de las uñas para tratar uñas encarnadas, infecciones subunguales y otros problemas unguiales. Pero la cirugía dermatológica abarca 4 principales campos. Está la cirugía dermatológica general, donde aquí incluye lo que es la biopsia de piel, la exéresis de lesiones. La cirugía dermatológica oncológica, que es aquel dermatólogo avezado en quitar un melanoma, en quitar un carcinoma epidermoide grande, de gran tamaño, con meta quizás en otro lugar. La cirugía dermatológica reconstructiva y la cirugía dermatológica estética. Es decir, que nosotros tenemos varios caminos que seguir. No por ser dermatólogo ya lo sabemos todos, nos queda mucho por estudiar y mucho por hacer. Ahora, el tipo de biopsia de piel, que es algo que nos valemos mucho para el diagnóstico de diversas dermatosis que no podemos llegar clínicamente al diagnóstico, y hacemos biopsia por raspado, que se utiliza una herramienta similar a una navaja para raspar la capa más superficial de la piel. La biopsia con sacabocados, con el ponche, que existen de diversos tamaños, que es de manera circular, que extrae una pieza. ¿Y por qué hacer biopsia por ponche es mejor? ¿Por qué? Porque la cicatrización es mucho más rápida y mucho más bella y bonita que hacer una sutura o hacerla con el método convencional del bisturí, portabisturí, todo el equipo quirúrgico, que así hacemos la biopsia incisional. Les recuerdo que la biopsia incisional es la biopsia que tomamos una pequeña lesión en forma de fragmento, en forma de tajada de melón, en una placa. Por ejemplo, me llegó un paciente con una psoriasis. A veces en la psoriasis es tan evidente que no es necesario hacer una biopsia, pero bueno, a veces hay pacientes que les gustan tener los diagnósticos por biopsia y bueno, yo le hago la biopsia de una placa, de la más reciente, la menos tratada, porque le debo decir al paciente que debe estar 3 días antes sin aplicarse cremas. Entonces la biopsia incisional es una pequeña toma de muestra en una lesión grande. Y la biopsia excisional es cuando me llevo la lesión completa, se estipa completo el tumor con margen quirúrgico. Entonces son los tipos de biopsia fundamentales que quiero que tengan conocimiento. Y aquí les traje las imágenes. Miren la forma de tajada de melón que hacemos en la biopsia incisional. O en la excisión también siempre hacemos la tajada de melón. Y miren acá el ponche. El ponche es metálico y se le va girando encima de la lesión y vamos penetrando hasta que podamos sacar el pedacito de muestra. A veces tenemos que darle un puntico, a veces no tenemos que dar nada. Y la recuperación, incluso para la cara, se aconseja hacer biopsias por ponche porque queda mucho más estético. Aquí en la parte de la cirugía dermatológica, yo quiero tocar las líneas de clivaje de la piel. Tomen nota, muchachos, y todos busquen hoy, ya quizás muchos lo sepan, qué son las líneas de clivaje de la piel, porque hasta para todo de medicina estética yo tengo que tener en cuenta la dirección de las líneas de clivaje de la piel, porque la cicatrización es mejor, queda mucho más estético. Entonces tomen nota, buscar líneas de clivaje de la piel. Entonces, otro proceder en dermatología, que es el que quiero que ya comenté en la otra clase, que ya se compren su electrocautero y hagan ya, es el de electrofulguración. Que en la electrofulguración como principio se utilizan electrodos activos que tocan el tejido, sin tocar el tejido, produciendo un arco de chispas, así ese es el inalámbrico, que deshidrata el tejido y por tanto produce una carbonización que actúa como una barrera que evita el daño tisular más profundo, pero te elimina la lesión. La electrocoagulación, si bien tanto en la electrofulguración como en la electrodesecación se produce coagulación del tejido, el término electrocoagulación se aplica cuando se utiliza un electrodo de dispersión o electrodos bipolares. Entonces, la electrofulguración lo podemos hacer
tiene indicación en la destrucción de diversas lesiones cutáneas como tumores benignos, tumores malignos, la flebodestrucción y la hemostasia, porque hay equipos de electrofulguración que tienen para electrofulgurar y para hacer hemostasia. ¿Y dónde se contraindica? Bueno, en pacientes con marcapasos y desfibriladores cardíacos implantables. Cuando les llega a su consulta un adulto mayor, que los hay, que no quieren verse con léntigos, con queratosis, y ustedes lo primero que le tienen que preguntar a ese paciente de qué padece, porque un paciente con marcapasos lo tengo que bajar de la camilla, no lo puede electrofulgurar. Y por tanto del uso de desfibriladores cardíacos implantables tampoco. Esos pacientes no se les puede realizar, es una contraindicación absoluta. Entonces la técnica se realiza, por supuesto, la asepsia de la zona con alcohol. También aplicamos la anestesia local, que es lidocaína al 2%. Y cuando ya vemos que el paciente está anestesiado, se hace el curetaje, asociar curetaje con el mismo proceder de electrofulguración, sobre todo en lesiones pequeñas, y se hace hasta comprobar que ya yo no vea, me puedo valer de la lámpara lupa, yo también utilizo el dermatoscopio, que no quede nada, y electrofulguro. En la medida que con el puntero del electrofulgurador yo voy quitando la lesión, voy cureteando y a veces puedo utilizar una tijera, por ejemplo, en el caso de las papulosis del cuello, que muchos pacientes van a consulta porque no quieren tener las verruguitas filiformes del cuello, yo las infiltro, a veces les corto, después que las infiltro con anestesia, le corto la base y le doy un toquecito con electrofulgurador inalámbrico o portátil. Y aquí les traigo una foto de uno de ellos. Prometeo también los tiene 9 velocidades, viene con la punta, viene con una punta metálica, pero ustedes pueden comprar varias agujas que son muy finitas, que para efélides, opeta, para para los léntigos, aplicar la técnica de barrido superficialmente para eliminar, sería muy bueno. Esta es una foto de un electrocauter inalámbrico. Aquí tienen uno más convencional, que aquí en la punta tiene varios punteros, desde los más finos hasta los más gruesos, en dependencia de la lesión que vaya a quitar. Yo les aconsejo que para consulta compren este. Es portátil, se carga, y en las técnicas faciales que ustedes apliquen, ahora pueden utilizar el electrocauterio. Si ven alguna peca, le piden consentimiento informado. Mire, le vamos a quitar estas pecas, este léntigo, estas queratosis. Eso lo pueden hacer ya, doctores, sin miedo alguno, porque ahora les traigo el cómo hacerlo. Aquí es uno que vi que tiene luz LED muy bonito. Este electrocauter inalámbrico, que en la punta tiene luz LED y puedo ver mejor la lesión. Miren, este video que les traigo de la electrofulguración. Yo puedo electrofulgurar verrugas plantares. Bien, Paula, pues vamos a empezar con tu verruguita, ¿vale? De la zona, tú dime si te hago daño. Se te ven los puntitos negros, que es lo típico del papiloma, Paula. Se llaman papilas y son los vasitos que nutren a la verruga, ¿sabes? ¿Te hago daño? No. No te hago daño, ¿verdad, Paula? Estoy terminando, ¿eh, cielo? Bueno, Paula, este es el nitrógeno, ¿eh? Vamos, Paula, vamos con el frío. Al principio no duele mucho.
¿Qué tal, cielo? Bien. Muy bien, Paula, pues vamos a empezar con tu verruguita, ¿vale? De la zona, tú dime si te hago daño. Se te ven los puntitos negros, que es lo típico del papiloma, Paula. Se llaman papilas y son los vasitos que nutren a la verruga, ¿sabes? ¿Te hago daño? No. No te hago daño, ¿verdad, Paula? Estoy terminando, cielo? Bueno, Paula, este es el nitrógeno, ¿eh? Vamos, Paula, vamos con el frío. Al principio no duele mucho. ¿Qué tal, cielo? Bien. Ya las segundas veces duele más, ya sabes que luego al principio, como te decía, el frío es anestésico, no duele, pero luego duele un poquito más. Bien. Bien todo, pues ya hemos acabado, cielo. Me falta ponerte el apósito y ya hemos terminado, ¿vale? Vale. Vamos a quitarte esto. Muy bien, Paula. Vale, no te preocupes si mañana te ha salido una ampolla. Es bueno y es deseable porque eso despega la verruga y la verdad es que funciona mucho mejor, se cura mejor. Doctores, el video que acaban de ver, el proceder es de la crioterapia, no es el de la electrofulguración. Que también se los traje como otro proceder a realizar en consulta. Este video que acaban de ver es el de la crioterapia. Tanto la electrofulguración como la crioterapia se pueden utilizar para rebajar verrugas. Verrugas palmoplantares, verrugas vulgares, verrugas filiformes. Para el caso, de igual manera, se limpia la zona, se realiza la asepsia, se inyecta la lidocaína, el 2%, y se puede utilizar en el caso del electrocauterio, en este caso, que este es un electrocauterio bipolar, en la punta tiene un punterito. Y ustedes van a tocar por el lateral de ese puntero, donde van a poder ya accionarlo encima de la lesión. Y la van quitando, pueden hacerlo de una manera en los bordes de la lesión o van haciéndolo poco a poco en toda la superficie de la misma con una tijera corta. Hacemos hemostasia porque a veces sangra el paciente y poco a poco con el electrocauterio vamos deteniendo el sangramiento. No podemos con una gasa cuando vayamos a electrofulgurar pasar duro la gasa porque si no el paciente va a seguir sangrando. Hacemos compresión unos minutos. Si es necesario darles otros toques arriba de la lesión con el electrocauterio, lo hacemos. Entonces la electrofulguración es con el equipito, con este que les traje, y este video que acaban de ver es de otro proceder que es la crioterapia, que es la crioterapia con nitrógeno líquido, y ahora les voy a subir otro video para que vean con qué lo van a hacer. Ustedes vieron que esta doctora española utilizan en su misma consulta ese nitrógeno líquido, que lo que va a provocar es en esas verrugas una ampolla. ¿Cuántos pacientes no hemos tenido en consulta con verrugas? Bueno, podemos hacer tratamiento tópico con ácido tricloracético, tomen nota, ácido tricloracético al 80%, vaselina salicílica al 20%. Estas son dos fórmulas que ustedes pueden mandar a preparar donde vivan. Por ejemplo, yo preparo acá en las Farmalianza
hay dispensarios y ahí yo puedo prepararlas, pero esto es un tratamiento tópico más lento que el paciente tiene que venir entonces semanalmente para yo hacerle lo que esa dermatóloga está haciendo, rebajarle la lesión para después o electrofulgurarle o volverle a aplicar el tratamiento tópico de la fórmula que le mandé indicar, o le hago crioterapia, que es una maravilla. Y en 2 consultas ya le quito las verrugas a mi paciente. También puedo usar el imiquimod, pero bueno, como estamos en procederes, electrofulguración, como ustedes vieron, la doctora rebajó primero la lesión. ¿Por qué? Porque esa verruga se torna con un tejido arriba queratinizado o con aumento de grosor. Primero lo rebajamos con el bisturí, que no duele. Si quieren pongan anestesia tópica, pero eso al paciente no le duele. Y luego después pueden electrofulgurar con el punterito, encienden su equipo y con el puntero, en el caso del inalámbrico más gordito, van a electrofulgurar directamente sobre una verruga. O si es una queratosis, bueno, por encima de una queratosis. Por ejemplo, en el léntigo, que es redondeado, que puede estar en una mejilla, yo hago de manera de barrido con mi electrocauterio inalámbrico y así voy quitando esa coloración pigmentada que tiene en su superficie. Y en el caso de las verrugas, la crioterapia también lo puedo hacer en el cuello. Miren este video. ¿Alguno de ustedes ha aplicado crioterapia? ¿Tienen en su servicio crioterapia? No, doc. No, pues doctora. miren, aquí les subo este video porque la electrofulguración es lo que más hacemos, lo que más vemos, pero la crioterapia es una solución rápida. A nuestros pacientes les gusta resolver rápido el problema. Citarlos 4 veces a consulta para rebajarle verruga y ponerle vaselina salicílica, mira, eso lo mando para que se lo haga en su casa diario. Pero yo aquí en consulta, en 2 consultas, resuelvo el problema. Miren, Doc, que una sí, pregunta. ¿Y en dónde se puede conseguir la máquina de crioterapia? Y más o menos el eso costo el costo. yo se lo subo al grupo. Se lo subo al grupo donde la pueden encontrar y el costo, porque hay varios lugares para consultar primero con el departamento académico. ¿Sí? Con esto, con la Gracias. crioterapia provocan una quemadura, una ampolla, pero la cicatrización es divina. Se ve aparatoso, pero nada. Se elimina la lesión de una vez, el paciente queda bien tratado y en pocas sesiones. Vamos a ver este Hola, video. soy el doctor César González, soy médico dermatólogo. Los saludo desde aquí de Clínica Nueva Salud de Chincha. Hoy hemos hecho nuestro primer procedimiento de crioterapia acá en Chincha. El día de hoy atendimos a una paciente con diagnóstico de acrocordones en la zona del pliegue del cuello, algo muy frecuente en la población. Y inmediatamente le explicamos las bondades de este procedimiento y empezamos a realizarlo de una forma rápida, eficaz y muy segura. Les explico un poco qué es la crioterapia. La crioterapia consiste en la aplicación directa de nitrógeno líquido directamente en las lesiones. El nitrógeno líquido es un hielo que se usa con indicaciones terapéuticas a menos 196 grados centígrados, ¿no? Entonces la idea es congelar las lesiones, hacer una quemadura y esto después de unos de promedio 6-8 días se van a caer sin dejar cicatriz. ¿Vieron cómo el dermatólogo lo hizo con el equipo de crío? Bueno, también lo hacen con el electrocauterio. Puntualmente en las lesiones, siempre con un equipo quirúrgico y con la tijera a mano. ¿Alguna duda hasta aquí? Lo que más se encuentran, doctores, son los electrocauterios inalámbricos. El equipo de crío, yo voy a consultar con el departamento académico y se lo subimos al grupo. Entonces yo creí preciso, normalmente a estos pacientes que yo les digo, deben cuidarse bastante del sol en 15 días. ¿Por qué? Porque es una quemadura. Y entonces si el paciente no se cuida de las radiaciones ultravioletas, la piel no va a cicatrizar igual. Si cuando le salga la costra hay que decirle al paciente que esa costra no se la pueden quitar, que esa costra se cae sola. Que se bañen con gel de baño, le aconsejan que el gel de baño es lo mejor para la piel, que no se quiten la costra, que después que se cae la costra queda una manchita de color rosa pálido y luego se va tornando al igual que el resto de la piel.
¿Qué les aconsejo yo cuando lo hagan? No quiten todas las lesiones de una vez. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo cicatriza el paciente. Entonces, es mejor quitar menos y que al paciente le guste y que venga por segunda vez, que no desde un inicio quitarle todas las lesiones del cuello, porque a mí me ha pasado que algunas lesiones cicatrizan en forma de máculas acrómicas. Dígame. Y entonces no es adecuado quitarlas todas de una vez ni inteligente. Ver cómo el paciente evoluciona bien. Bueno, pues entonces en otra sesión le quito lo demás. Y esto lo pueden hacer desde ya. Ya pueden comprarse su electrocauterio. En el equipo de crío sí se los pasamos donde poder encontrarlo y rellenarlo también. Y en cuanto al plasma rico en plaquetas, doctores, es tener la centrífuga, porque estoy segura que ustedes en su práctica médica han tenido que hacer extracción. Y la centrífuga, cuando la tengan delante, no tiene nada de difícil tratar en ella. Otro tema que yo quería tocar antes de culminar esta clase de hoy, en estos minutos que nos queda, es la antibioticoterapia. En este tipo de... Una pregunta. A nivel de manos, los léntigos solares, ¿podemos quitarle con ácido tricloroacético? Sí, muy bien, con ácido tricloroacético, pero al 40%, no al 80%. Ya. Y con el electrocauterio también podríamos utilizarlo. Claro que sí. Miren, mis grandes profesores les gustaba más quitarlos con ácido tricloroacético al 40%. Dicen que yo nunca no lo practico mucho. Estéticamente quedan mejor. Yo lo hago más con el electrocauterio. Gracias. Ya, manden a preparar en farmacia donde hayan dispensario el ácido tricloroacético al 40% para ese tipo de lesiones, al 80% para verrugas. Siempre van a tener que hacer cuando llegue un paciente. Ahora, más rápido, electrofulguración o el equipo de crioterapia. Doc, y otra pregunta, al momento que aplicamos el ácido tricloroacético al 40%, ¿neutralizamos o simplemente dejamos que actúe? Que actúe. Porque los pacientes dicen que les arde. Es que eso arde, es un ácido, se le explica al paciente, le va a arder, ustedes ven que ese tejido se pone blanco. Ajá. Y se le dice, va a doler, pero va a pasar. Ahora, ese paciente que refiere mucho dolor y que no puede aguantar, sí hay que neutralizar, ¿ok? Pero normalmente eso actúa así, es un ácido que quema. Ahora, para verrugas vulgares, ácido tricloroacético al 80%, no hay problema. Y también arde, duele. Doctora, una pregunta. El plasma pen es la diferencia con el electrocauterio, porque el plasma pen, o sea, es parecido, pero no es del todo, no quema como un electrocauterio. Pero en función sí hace lo mismo. Sí lo puedes utilizar también el plasma pen. Lo puedes utilizar, son muy parecidos, sí lo puedes usar para quitar lesión. Allá, muchas gracias, doctora. Igual con las mismas velocidades, 9 velocidades, yo los he tenido los dos en las manos. Ok, entonces miren, cuando ya hacen estos procederes quirúrgicos, ustedes se cuidaron muchísimo, pero el paciente se le infectó secundariamente. ¿Por qué toco este tema? Porque me han llegado pacientes que a la hora de tratar no me ponen el medicamento más idóneo. Entonces, las bacterias más presentes, por ejemplo, les hago mención al estafilococo aureus, que es un coco gram positivo agrupado en racimos. La primera línea de tratamiento para el estafilococo aureus son los betalactámicos. Y en este caso, las penicilinas resistentes a la penicilasa. Citamos a la dicloxacilina y a la cloxacilina. Tenemos en segundo lugar a la cefalosporina y en tercer lugar a la aumentina. Dígase piodermitis, dígase impétigo, dígase forunculosis. Pueden valerse de esta guía. Alérgico a la penicilina, pacientes meticilin resistentes, pues pueden utilizar la clindamicina, que aquí la tienen a la mano. La doxiciclina. Y en tercer lugar, el Bactrim forte.
El estafilococo con la clindamicina es maravilloso. La clindamicina es un antibiótico que tienen acá en la mano, que se puede dar cada 6 horas, cada 8 horas, por 7 días, el que lo soporta bien por 10 días, y la sepsis se va igual que con la doxiciclina. Ahora, ese paciente que ustedes vean en su consulta, que viene con una piodermitis, con varias pústulas en el cuerpo, que pasa un mes y reincide de nuevo y no mejora, y ya usted le puso clindamicina y ya le puso la doxiciclina. Siempre el sulfaprim va a ser nuestro salvador para todos los tipos de estafilococo. Y que el Bactrim Forte se da 1 cada 12 horas por 7 días. Hasta ahí el estafilococo aureus. Ahora vamos a hablar un poquito del estreptococo. Acuérdense que las piodermitis, las infecciones en la piel, o se presenta predominio estafilocóxico, estreptocóxico, pero pueden combinarse los dos. Entonces, en cuanto al estreptococo, la primera línea es la penicilina, citamos la amoxicilina, las cefalosporinas de primera generación y las alergias a las penicilinas como la clindamicina. La pseudomonas aeruginosa realmente es una infección más bien intrahospitalaria, pero en la comunidad, en pacientes inmunodeprimidos, puede pasar. Es un bacilo gram negativo oportunista, que realmente en infecciones leves o moderadas podemos utilizar las quinolonas. Perdón, aquí se corrió un poquito. Que como la ciprofloxacina, que viene de tabletas de 500 miligramos, se puede dar 1 cada 12 horas por 7 días. De 7 a 10 días. Generalmente las piodermitis se tratan por 10 días. Es como debe ser para lograr curar. Como ellas son tan resistentes y en infecciones más graves, aquí les traje algunos, porque sé que hay médicos en el grupo que trabajan en hospitales. Por ejemplo, la piperacilina con tazobactam, cefalosporinas de tercera como la ceftazidima, cefalosporinas de cuarta como el cefepime y los carbapenémicos. Para los médicos que oyen que están en hospitales. El bacilo anthracis cutáneo, que es un bacilo gram positivo, esporulado. La primera línea de tratamiento son las quinolonas. Para las pseudomonas nos tenemos que valer, y para las piodermitis de manera general, ya cuando el paciente no mejora en 2 tratamientos, indiquemos cultivo. Un cultivo con antibiograma. Ahí va a salir el germen y va a salir a cuál es más sensible o resistente. Aquí podemos utilizar las quinolonas, que son la cipro, y la doxiciclina, que son del grupo de las tetraciclinas. Ahora, nos llega un paciente con una úlcera a consulta en miembros inferiores. Casi siempre los adultos mayores son los más frecuentes por la insuficiencia venosa que presenten úlceras en miembros inferiores. Entonces, que aquí se combinan bacterias anaerobias con el estafilococo. Y las bacterias anaerobias, aquí les traje, pueden ser los bacteroides, los clostridium, los pectotreptococos. Entonces, para este tipo de casos que combinen bacterias anaerobias, como por ejemplo las úlceras en miembros inferiores. En este caso, el pectotreptococcus son cocos gram positivos ocupados en pares o en cadena, que están frecuentes en accesos y en heridas abiertas. ¿Y con qué podemos tratarlo? Con Aumentin y metronidazol. El Clostridium perfringens, tan frecuente y en la gangrena gaseosa, que podemos utilizar entonces para tratar las penicilinas y las clindamicinas. Es decir, que en estos casos siempre hacer un cultivo con antibiograma, donde me va a dar el germen y voy a poner tratamiento. Pero aquí le traje un resumito por la parte de microbiología, que para nosotros como médicos es muy importante a la hora de tomar qué tratamiento antibiótico le voy a poner a mi paciente. Ahora, en la comunidad, de manera práctica, a mí me va muy bien utilizando cuando me parezca que hay un estafilococo, la clindamicina, o la doxi, o el sulfaprim. También las quinolonas en cuarto lugar. De manera más frecuente es lo que hago. Entonces, ya son las 9:17, nos quedan unos minuticos para culminar
los temas de hoy. ¿Alguna duda, doctores? Hemos ido evacuando poco a poco las dudas que han tenido, pero si a esta altura de la clase desean hacer otras preguntas. Doctora, Sí, dígame. doctora, en los pacientes, al paciente que tiene una telangiectasia, ¿no? O sea, esas arañitas en la cara, a nivel facial, Sí, ¿le podemos hacer un plasma rico en plaqueta? muy bien, claro que sí. Y le pueden esa arañita vascular con el electrocauterio inalámbrico portátil, le infiltran con anestesia y esa arañita vascular le voy dando punticos y punticos uno al ladito del otro con el electrocauterio. Sí lo pueden hacer. Y verán que se anemiza al momento, porque esos son vasitos dilatados. Claro, que al momento de introducir la aguja va a sangrar, va a haber ¿o no? No, porque miren, esta es la arañita vascular. Y ustedes van a introducir y lograr el abón anestésico. Cuando ustedes ponen anestesia, ustedes tienen que lograr ahí un aumento de volumen que se llama abón anestésico. Entonces, ahí eso se le va a ver más elevadito y con el electrocauterio y con una lámpara lupa, ella tiene un centro más elevado y ramificaciones. Con el electrocauterio van tocando y verán cómo se va anemizando, se va desapareciendo esa dilatación. Es así como se hace, no es de otra manera. Gracias, doctora. Ya. ¿Alguna otra duda, doctores? El equipo de crío queda pendiente consultar con el departamento académico, que sé que tienen electrocauterios, que tienen, y el equipo de crío no me queda claro, por eso lo consulto ahorita y se eleva al grupo. Yo pienso que la práctica es importante. Por eso muchos chicos, después que hacen el diplomado de dermatología clínica en medicina estética, dicen, pues ahora voy a empezar el de medicina estética, el diplomado que tiene Prometeo de medicina estética integral, que un tema completo es de plasma rico en plaquetas. Vuelven a tocar ese tema y la parte práctica. Que en esta modalidad de impartir el diplomado nos valemos de videos, de explicaciones, pero bueno, son otras herramientas que pueden tener para cerrar el contenido, ver muchos videos y otra cosa, hacer, porque ya saben identificar lesiones. Igualito, cualquier duda que tengan con alguna lesión, hay doctores que me envían y yo les respondo qué hacer cuando tienen dudas en alguna lesión. Es decir, que tenemos asesoría continua. Pues doctores, si no tienen... Sí, dígame. Pues si no tienen alguna duda, hemos terminado ya la conferencia. Hoy se abarcaron grandes temas y que van a ser muy útiles para ustedes. Les deseo mucho éxito y estamos en contacto. El grupo de dermatología siempre se mantiene. Igualito muchos tienen mi número, que me escriben alguna duda, qué hacer ante esta situación y le damos salida. Para mí ha sido un gusto trabajar con ustedes, que se ven un grupo de médicos que les gusta superarse, que estudian, y los felicito porque no hay otro camino. Todos los días el médico tiene que estudiar. Así sea ver un video de alguna técnica. En este caso, de los que queremos encaminarnos hacia la medicina estética. Es importante. Me despido de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctora. Tenga buena noche. Muchas gracias. Gracias, doctora. Excelente ponencia, doctora. Gracias.
Gracias, muy Gracias. amable. Gracias. Descanse.